La socialista Carmen Pereira ha calificado la reforma laboral de inútil e inconstitucional, ya que el propio presidente del Gobierno reconoce que no generará empleo y además va contra el artículo 33 de la Constitución española, que garantiza el convenio colectivo. Así lo afirmó en un acto celebrado en Villanueva la Serena, enmarcado dentro de la campaña de información que el Partido Socialista está desarrollando para explicar a los ciudadanos la reforma laboral. Carmen Pereira. Queremos dejar muy claro que no es una campaña contra el Partido Popular, es una campaña de defensa de los valores, de los principios, de los derechos por los que siempre hemos luchado los socialistas y que no son otros que la justicia, la igualdad, la equidad, el equilibrio de fuerza. Como decía un viejo dirigente militante socialista, donde nadie sea tan poderoso que pueda poner de rodillas a otro, ni nadie sea tan débil que tenga que arrodillarse ante otro. Y esta reforma laboral, como bien decía Miguel Ángel, mi compañero Miguel Ángel, el magnífico alcalde de Villanueva de la Serena, pues acaba con ese equilibrio de fuerza, porque supone un retroceso, efectivamente, de más de 40 años en los derechos de los trabajadores, abarata el despido, lo hace prácticamente gratis y en muchas ocasiones gratis totalmente, es decir, pueden ser despedidos trabajadores tras un año de contrato de relación laboral sin ningún derecho a percibir ninguna indemnización, es decir, gratis total, y también y fundamentalmente acaba con la negociación colectiva, que era el instrumento para equilibrar la fuerza entre el poder del empresario, que es el que tiene mayor poder en una relación frente a los trabajadores. Ese instrumento, que es el convenio colectivo, muere prácticamente con esta reforma laboral, porque permite a los empresarios descolgarse del convenio colectivo vigente, aplicar simplemente el convenio de empresa o, es más, imponer sus condiciones de manera unilateral, justificando únicamente que durante 2 trimestres consecutivos han disminuido sus ingresos o han disminuido sus ventas. Solamente con esas condiciones puede decir el convenio colectivo en vigor fuera, no lo aplico en mi empresa, estas son mis condiciones, y además puedo bajar el salario, puedo modificar el horario e incluso puedo alterar la sede donde trabajan los trabajadores, solamente con que 2 trimestres. Así que fijaros qué cosa, es una reforma inconstitucional, porque nuestra Constitución española, en su artículo 37, establece la fuerza vinculante de los convenios colectivos y de que la ley garantizará la negociación colectiva entre los representantes. Por lo tanto, un retroceso importantísimo, acaba con un principio constitucional, un derecho recogido en nuestra Constitución, que es la negociación colectiva, da un poder absoluto prácticamente al empresario, abarata el despido, y además crea nuevos modelos de contratación que suponen más ventaja para los empresarios y menos derechos para los trabajadores. Algo hasta ahora nunca, que no era posible en nuestra legislación desde la democracia. El empresario puede despedir sin una causa justificada, aunque lleve un trabajador 15, 20 años en la empresa, lo puede despedir simplemente porque diga que durante, en este caso, 3 trimestres consecutivos, la empresa tiene menos ingresos o ventas. No es que tenga pérdida, con que deje de vender algo o deja de ingresar alguna, puede despedir. Pero lo que es más grave también, despide a ese trabajador con 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, es decir, prácticamente gratis. Abarata el despido cuando el señor Rajoy, en campaña electoral e incluso en el debate de investidura, dijo que no iba a abaratar el despido. Pero es que además, si ese trabajador que es despedido tenía un contrato indefinido y que establecía que en caso de despido tendría derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades, eso se acaba, porque esta reforma es retroactiva, algo que en nuestro ordenamiento jurídico era impensable. Pero es que además también te pueden despedir porque en 2 meses consecutivos tengas
unas bajas de 9 días, aunque estas bajas sean justificadas, con un informe médico de que tienes un E15, has tenido un E15 o has tenido una gripe, que con eso en 2 meses fácilmente puedes tener en algunas ocasiones pues una baja de 9 días. Y aunque haya sido un trabajador magnífico, sensacional y productivo para la empresa, con 9 faltas justificadas en 2 meses, también te pueden echar a la calle. Y además, como he dicho antes, pues además pueden modificar los horarios, el sueldo, solamente ya alegando razones técnicas, económicas y organizativas. Y después dicen vamos a favorecer la contratación de los jóvenes. Bueno, ¿en qué condiciones? Porque si eres joven y eres trabajador cualificado, dicen, te hacemos un contrato indefinido. Un contrato indefinido, pero con 1 año de prueba. Y si en ese año, cuando cumplas el año, te echan a la calle, no tienes derecho a ninguna prestación, a ninguna indemnización. Esta es la primera vez que ocurre en nuestro ordenamiento laboral. La primera vez que te echan después de 1 año y no tengas derecho a nada. Pero lo que es más, durante 3 años el empresario va a recibir bonificaciones fiscales y va a recibir también reducciones en la cuota de la seguridad social. Bueno, pues a los 3 años te pueden despedir perfectamente y el empresario contratar a estos jóvenes con las mismas bonificaciones, cosa que no ocurría, porque si echabas antes con nuestra reforma, si tú echabas a los 3 años a un trabajador y contratabas a otro, no te podías beneficiar de esas subvenciones porque se suponía que estabas cometiendo un fraude y que estabas impidiendo la contratación indefinida. Pero además, si eres joven y estás cobrando el paro, eres más atractivo para la empresa, porque pueden completar el salario del trabajador con un 25% de su indemnización por paro, de su prestación por desempleo, con lo cual el empresario paga poquito, porque puede completar el sueldo, el trabajador con su prestación por desempleo, y encima el empresario tiene una bonificación fiscal del 50% de la prestación del desempleo del trabajador, con lo cual, si eres joven o mayor y estás en paro, eres más atractivo que un joven que no tenga ninguna prestación por desempleo. Dicen, también establecen unos contratos de formación y aprendizaje para los jóvenes, pero también con trampa. Con trampa porque pueden ir encadenando contratos de aprendizaje, con un mismo trabajador, una misma empresa o con otro, desde que un joven tiene 16 años hasta que tiene 30. Pereira señala que el PSOE apoya la movilización, pero también está trabajando en las instituciones proponiendo enmiendas e incluso llevará la reforma al Tribunal Constitucional si se aprueba de forma definitiva. Por su parte, el secretario de Organización Local, Miguel Ángel Gallardo, destacó que se trata de una reforma que quita a los trabajadores derechos que tenían durante la dictadura franquista. Miguel Ángel Gallardo. Si hay algún tema que afecta especialmente a los trabajadores y a las trabajadoras es la reforma laboral. Y en este sentido, el Partido Socialista ha puesto en marcha una campaña de explicación de las consecuencias que esta reforma va a tener para la ciudadanía. Y se ha decidido por parte del partido que distintos dirigentes expliquen en los municipios lo que significa la reforma laboral y la posición que el Partido Socialista tiene con relación a esta reforma laboral. Creemos que es francamente negativa para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras y creemos además que se pierden derechos que a lo largo de la democracia se han obtenido. Yo finalizaría con una frase, porque en el día de hoy quien nos acompaña es Carmen Pereira, que como sabéis ha sido delegada del Gobierno en Extremadura y que conoce muy mucho la reforma laboral. Agradecerle especialmente su presencia porque siempre que hemos pedido que venga Villanueva Serena lo ha hecho. Lo hizo como delegada del Gobierno en su carácter institucional y lo hace ahora sin ningún tipo de cargo, simplemente como militante socialista que quiere ayudar en este sentido al partido y en la explicación de sus políticas. Simplemente me quedo con una frase: esta reforma laboral
lleva a la esclavitud, porque no solamente tiene menos derechos que la actual, que todos sabéis que tienen una serie de derechos los trabajadores. La actual no, la actual ya es la que existe, sino la que había anteriormente, sino que incluso esta reforma laboral, hoy vigente, quita los derechos que había en la dictadura. Y ya es difícil y duro decir esto, pero en la dictadura franquista había más derechos para los trabajadores y para las trabajadoras que esta reforma laboral.